Bueno, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Diego, ya me conocéis la mayoría. Aparte de ser abogado, bueno, pues soy activista de la plataforma de afectados por la hipoteca. Y como sabéis, y como llevamos ya muchos meses trabajando, venimos peleando no solamente por los aspectos más conocidos de la lucha contra las hipotecas, sino también para demostrar que hemos sido víctimas de un fraude, de un delito, de un engaño que nos hace mal a la salud, que nos hace decaer, que nos quita la autoestima, pero que a medida que ha ido pasando el tiempo, a medida que hemos ido tomando conocimiento de cómo ha sido todo esto, también ha sido un ejercicio de empoderamiento, de conocimiento, en definitiva, de refuerzo de nuestra convicción de que necesitamos pelear por esto, de que esto es algo que merece la pena pelear, ¿de acuerdo? Y yo quiero exponeros una cosa, ¿vale? Quiero exponeros un ejemplo donde comparemos la actitud de UCI, de Unión de Créditos Inmobiliarios, y podemos poner UCI como podemos poner cualquier otra entidad financiera, con cualquier ratero que nos encontremos por la calle, en cualquier barrio o en cualquier ciudad. Vamos a poner el ejemplo de un trilero, ¿de acuerdo? Imaginémonos que un día pues nosotros vamos por la Gran Vía o por la calle Montera, ¿de acuerdo? Y nos encontramos a un señor con una caja y 3 cubiletes y nos dice: apuesta, que vas a ganar dinero, vas a obtener un beneficio. Y sin embargo, nos está ocultando que debajo de esos cubiletes no hay ninguna bolita. No hay ninguna bolita. Comparémoslo eso con cualquiera de nuestras hipotecas y veremos que es un caso parecido. Nadie os puso una pistola en la cabeza para jugar con ese trilero, os dirían. Pero es que el problema no está en si nadie nos obligó. Si alguien nos obligó. El problema es que nos estaban engañando, que no había ninguna bolita. Hay una reacción muy habitual entre los afectados y en la gente en general. En la gente en general, donde se tiende a pensar que estamos ante una situación de abusividad, de abuso, ¿no? El tema de las cláusulas abusivas se ha popularizado muchísimo. Se habla muchísimo de cláusulas abusivas. Pero ¿qué diferencia hay entre el trilero y UCI? Unos van bien vestidos y otros a lo mejor viven entre cartones. Uno no tiene dónde caerse muerto y el otro cotiza en el IBEX 35. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Es una cuestión de clase. ¿Por qué decimos que hay cláusulas abusivas en los contratos de UCI y por qué decimos que el trilero es un timador? ¿Por qué no lo hacemos al revés? Porque el trilero, en definitiva, es un timador de poca monta. Sin embargo, UCI es un gran delincuente. Las entidades financieras en España no cometen abusos, cometen delitos y cometen fraudes a gran escala. Es decir, son instrumentos financieros que tienen como objetivo arruinarnos, es decir, que nuestra vida empeore, que perdamos poder adquisitivo, que en definitiva seamos esclavos por deudas. Esa es la madre del cordero de todo el sistema financiero. Yo quiero poneros también, y quiero lanzaros esta pregunta, donde veamos si alguien, cuando fuimos a firmar nuestra hipoteca, se acuerda de ese momento. ¿Os acordáis qué os llevaba, os acordáis si os trataron mal, os trataron bien, os trataron como chorizos, os dijeron, venga, firma aquí, os explicaron algo? ¿Alguien se acuerda de eso?
Yo cuando fui a firmar me cogió del brazo el de la inmobiliaria, me llevó hacia una puerta y me amenazó diciéndome que si no firmaba en ese momento tenía que pagar 3.000 euros más los gastos del notario, gastos del banco y todos los gastos que se produjeran por no firmar. Y esa fue la O amenaza. sea, solo le faltó la navaja. Sí. Vale, bien. Entonces, el ratero de la Gran Vía, el trilero, en definitiva se porta mejor con nosotros que UCI, porque en definitiva no nos obliga, podemos irnos, ¿no? Sí, sí. Eso parece. Ahí no me dejaban irme. Ahí no te dejaban ir. Ahí yo me quedé... Y fijaos en una cosa, cuando seguramente fuisteis a la notaría, os explicaron las obligaciones que teníais vosotros, la de pagar, la de estar sometido durante X años, 25, 30, 40 años, en relación, es decir, los años que teníais que pagar. ¿Pero alguien sabe cuáles eran las obligaciones del banco? Nadie lo sabe. Nadie sabe, por ejemplo, que el banco no puede prestar cualquier cantidad, que tiene unos límites, que tiene una serie de obligaciones previas, que tiene que auditar vuestra solvencia. ¿De acuerdo? Es que, aparte de la amenaza, cuando yo fui no iba a firmar. Iba para que me informaran los señores de UCI de la oferta que me iba a hacer UCI. Y eso fue una encerrona en la notaría. Así que... Yo os voy a hacer una pregunta, a ver si alguno me lo puede contestar. En el momento en que fuisteis a firmar, ¿cómo era vuestra vida? Es decir, ¿en qué trabajabais? ¿Teníais un trabajo muy solvente? ¿Teníais unos altísimos ingresos que se iban a desarrollar así durante toda vuestra vida? ¿O teníais una situación económica realmente, podemos decir, irregular? ¿De acuerdo? Es decir, ¿se ha dado en algún caso vuestro alguna situación en la cual trabajábamos con un contrato temporal, teníamos unos ingresos irregulares, o a lo mejor estábamos en paro? ¿Se daba esa situación? ¿Hay alguien que quiera comentarlo? La situación económica no era bullante y esta gente lo único que se dedicó a decirme que no había ningún problema, que si podía justificar ingresos fueran lo que fueran, por horas extras o cualquier otro tipo de ingresos, que eso les valía. Les valía para poder justificar el poder darme crédito y el 100% de la financiación del préstamo hipotecario. Y era un contrato normal y corriente, no era ni bullante ni 2.000 euros al mes, sino todo lo contrario, un sueldo de un peón de una fábrica. Y el de mi mujer, pues de una persona que asistía a una casa. O sea, que incluso no tenía nómina. Entonces les daba igual. El caso era justificar para conceder préstamo. Los bancos prestan dinero a sabiendas de que existe un altísimo riesgo de que ese contrato no se pueda cumplir nunca. Pero, sin embargo, necesitan que estéis esclavizados. Es decir, porque lo que genera la deuda en cualquiera de nosotros es la obligación de pago. Eso es lo que nos está generando permanentemente. Ahora bien, ¿se han vuelto locos los analistas de riesgo de UCI, del BBVA, o no dan puntadas sin hilo? Es decir, ¿por qué le conceden un préstamo a alguien que presumiblemente en algún momento de su vida no va a poder pagarlo? Y además estamos hablando de entidades financieras que ya tenían información estratégica que determinaba que la burbuja inmobiliaria en España se iba a pinchar, que iba a haber una crisis económica, una crisis del capitalismo lo suficientemente grande para generar un impago masivo de hipotecas. Es decir, ¿esto UCI no lo sabía? Yo creo que sí. Lo sabía. Lo sabía, ¿verdad? Ahora bien, fijémonos en una cosa. Hasta digamos, parece normal pensar que una entidad financiera, cuando concede un préstamo, en teoría debe preocuparse de que el deudor lo pague, ¿no? Es decir, de que, bueno, yo te concedo un préstamo, pero quiero saber si me lo vas a poder pagar, porque
no sé, es como cuando uno le presta un dinero a un amigo, pues que es un bala perdida y dice, uff, este no me lo va a devolver en la vida. Digamos, estábamos hablando de que normalmente los bancos suelen entregar préstamos con la idea, o por lo menos esa es la idea que tiene la mayor parte de la gente, con la idea de que los devolvamos, ¿no? Y esto efectivamente durante mucho tiempo fue así. Hasta los años 70, más o menos, los bancos podían prestar solamente el dinero que tenían en el cofre. Es decir, había un señor, había un interventor del banco que se encargaba de comprobar si en el cofre había dinero suficiente, y es más, los bancos tenían que tener un fondo de reserva con el que responder ante posibles impagos. Sin embargo, a partir de la década del 70, y podemos decir que esto se culmina a finales de los años 80, en el 89 particularmente, con la caída del bloque socialista en Europa del Este, se empieza a plantear o se empieza a imponer una idea, y es que el mercado se puede regular solo. Es decir, que no hacen falta normas para limitar la vorágine del sector financiero. Estas normas, este nuevo paradigma económico, este capitalismo radicalizado, lo hemos podido ver sobre todo en el caso del mundo del trabajo. Es decir, nosotros vemos cómo año tras año la gente va perdiendo derechos laborales, y es más, y eso se plantea como una idea de progreso, es decir, como que realmente es un factor positivo que la gente pierda derechos laborales, que la gente pierda poder adquisitivo. Es decir, eso se vende, sobre todo por los grandes lobbies y por los grandes grupos económicos, de que, en definitiva, está bien que perdamos salarios porque así somos más competitivos, esta palabra tan famosa. ¿Cómo se ha trasladado esta idea a vuestras hipotecas? ¿En qué se ha basado todo esto? Cuando esta idea de que el mercado se regule solo se trasladó al mundo hipotecario y se trasladó al caso de las hipotecas que tenéis todos vosotros, se trasladó de la siguiente manera. Los bancos, hasta ese periodo que yo os había comentado, tenían una serie de limitaciones a la hora de conceder préstamos. Tenían unas obligaciones legales y una serie de límites que le imponía el Estado normalmente, donde, superados esos límites, no se podía conceder ningún préstamo hipotecario, no solamente porque era algo que iba a generar un perjuicio al afectado, sino porque eso mismo, provocado masivamente, iba a generar un desastre económico, y eso es efectivamente lo que ha pasado ahora. Entonces, la solución que se da a partir de esta ola neoliberal es que los bancos se regulen a sí mismos, es decir, que tengan todos su propio sistema de valoración de riesgo. Por eso os preguntaba antes si vosotros, haciendo una visión a largo plazo, entendíais o veíais posible, o realmente alguien vio o imaginó cuál iba a ser el último día de esos largos 40 años de préstamo hipotecario. ¿Alguien pensó, o alguno de nosotros pensamos, bueno, ese día yo voy a ser camionero, ese día yo voy a estar en las Bahamas, en la playa? ¿Alguien se imaginaba ese día o lo veía como un día en el que, bueno, ya veré qué será de mi vida en ese momento? ¿No? Parece, ¿no? Efectivamente. Los sistemas de valoración de riesgo que empezaron a implantar los bancos empezaron a incorporarse precisamente con esa idea. Empezaron a implementarse con la idea de que los bancos os calificaran como deudores, es decir, os ponían una nota. Pues Verónica tiene una nota de scoring, que es el término que se utilizaba, tiene un scoring de 5, o sea que a lo mejor
Si la cosa va mal en el país o en su sector económico, posiblemente caiga en impago. Miguel Ángel trabaja, bueno, pues es un narcotraficante, por lo tanto le va a ir bien. Entonces, claro, va a ganar mucho dinero. ¿No? Claro, además el gorro le viene muy bien. ¿No? Entonces, bueno, entonces él tendría una nota de scoring muy elevada. Pero claro, si por un lado nos están diciendo de que hay que bajar salarios, de que hay que ser más competitivos, de que eso de que los contratos indefinidos, eso es algo antiquísimo, eso es algo anticuado, y lo moderno es estar precarizado en nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a pagar esos préstamos que por otro lado nos están vendiendo? Es decir, los mismos que nos dicen que hay que bajar salarios son los mismos que nos promueven estos préstamos hipotecarios. Entonces, ¿cómo se cuaja todo eso? Se necesitaba que hubiera un mecanismo lo suficientemente engañoso para que esos sistemas de valoración de riesgo aprobaran todos los préstamos que tenéis vosotros. Ahora bien, ¿por qué una entidad financiera concede préstamos a sabiendas de que probablemente no se puedan pagar? Estamos hablando de que UCI concede un préstamo a sabiendas de que gran parte de sus clientes no lo va a poder pagar. Entonces, ¿cuál es el negocio ahí? Por ahí va. La idea era venderla a inversionistas, nuestras viviendas, y luego cobrarnos a nosotros el préstamo. Por lo tanto, están cobrando por no sé cuántas partes. Digo yo que es esa la idea. Exactamente. Es decir, esto que ha comentado la compañera es lo que los economistas llaman transferir el riesgo a terceros. ¿Quiénes son esos terceros? Pues son el Tesoro Público, son los grandes, el Banco Central Europeo, que compra deuda hipotecaria de cada uno de vosotros. Ojo, no gratis. Es decir, cuando el Deutsche Bank ha comprado bonos respaldados por vuestras hipotecas, no es que el Deutsche Bank no supiera la situación de la economía española, sino que eso implicaba una soga al cuello del Estado para que luego, obviamente, se aprobara un rescate financiero como el que después hubo. Ahora bien, yo no soy economista, pero puedo más o menos entender de que si hay alguien que manipula un sistema de valoración de riesgo, lo hace para engañar. ¿Cómo lo manipula? ¿Cómo manipula? ¿Cómo le dice a los inversores? Le dice, bueno, no te preocupes, Verónica ha podido, es decir, posiblemente a lo mejor le va mal en el trabajo, pero no te preocupes porque su casa vale un montón. Fíjate qué tasación tenemos. El tasador nos ha dicho que vale una millonada, vale 300.000, 400.000, 500.000 euros. Es decir, para poder sortear esa valoración, para sortear ese límite a la valoración del riesgo financiero, se necesitaba una norma y una institución y una figura, una especie de mini notario que certificara una falsedad, y es que vuestras casas valían mucho más de lo que realmente valían. Esa era la idea. Necesitamos un tasador que tenga una especie de condición de notario del mercado que diga, que plasme por escrito una falsedad. Que plasme por escrito que vuestras casas valen lo que realmente no valen. Y eso, así se construyó una burbuja inmobiliaria que, como hemos visto, tiene las consecuencias que todos conocemos. Ahora bien, ¿cómo se manipula? ¿Cómo se manipula una tasación? Yo no sé si alguno lo habéis traído hoy, pero es algo tan gráfico y tan grosero,
que realmente indica el grado de impunidad que existe en este país, el grado de impunidad que tienen las entidades financieras. ¿Y por qué digo esto? Un tasador, en el año 2003, el gobierno de José María Aznar publica una orden del Ministerio de Economía que establecerá las bases sobre las cuales las entidades financieras podrán hacer uso de las tasaciones para conceder préstamos hipotecarios. Esto implicaba que se le concedía una facultad a los tasadores, que los tasadores podemos ser cualquiera de nosotros, puede ser un agente de la propiedad inmobiliaria, puede ser un puñetero comercial de una inmobiliaria, el que diga, el que certifique el valor de una vivienda. Fijémonos qué nivel de negligencia. Fijémonos qué nivel de negligencia, es decir, el mismo interesado en vender es el que determina el valor. Esta norma, que se publicó en la era en que Rodrigo Rato era vicepresidente económico del gobierno de José María Aznar, Rodrigo Rato, Bankia, Fondo Monetario Internacional, establecía que los tasadores podían utilizar diferentes mecanismos para obtener la valoración de vuestras casas. Había varios, pero todos eligieron uno, muy concreto. Todos eligieron el mismo. El 99,9% de las hipotecas de España están valoradas de la misma manera. ¿Cómo era ese método? Es el llamado método de comparación, donde se le ofrecía al tasador la posibilidad de evaluar el valor de vuestras casas en función de inmuebles que hayan sido vendidos o que estén en venta en vuestra zona. ¿Vale? Esto implicaba que el tasador tenía que hacer una cierta investigación, tenía que o bien obtener de los registros de la propiedad notas simples o certificados que acreditaran el valor de la venta de esas casas que se iban a analizar para formar el valor de vuestra casa, o utilizar fuentes del sector inmobiliario, es decir, de inmobiliarias, de agentes de la propiedad inmobiliaria. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, el tasador, para valorar al alza vuestras casas, utilizaba fuentes del propio sector inmobiliario. Y si vosotros veis vuestras tasaciones, en un apartado donde se analiza vuestra casa en comparación con 6, 7 u 8 inmuebles más, vais a ver que lo que hay es una mera referencia a un bloque de viviendas, a un chalet, que normalmente nunca tiene que ver con la realidad. Nunca tiene que ver con la realidad. Todas las tasaciones que existen en este país contienen datos falsos. Es decir, contienen datos establecidos y diseñados y plasmados en un informe de tasación dirigido a engañar, a dar un precio que realmente no existe. Y nos hemos encontrado aquí, en este grupo, casos realmente burdos. Calles que no existen, solares, donde decía que había un bloque de viviendas. Este era el método que tenían los tasadores para inflar el valor. Ahora bien, ¿alguno de nosotros se ha creído alguna vez el valor de la tasación de nuestra casa? ¿Nadie se lo creía? Venga, un poquito. A mí me la valoraron por 210.000 euros y alrededor de... es que el precio lo puso el que me vendió la casa y más o menos se ajustaba a la tasación. De hecho, queríamos que la subieran un poquito para que te dieran un poco más de crédito. Esa era la intención. Claro. Fijémonos lo que nos ha dicho. Efectivamente, en España existe una norma que establece que las entidades financieras no pueden conceder un préstamo que supere el 80% del valor de tasación. Pero claro, si el tasador es amigo nuestro, pues entonces, nuestro no quiero decir, amigo del banco,
¿vale? Porque además esa es otra curiosidad del sistema financiero español. La mayoría de las tasadoras eran propiedad de los bancos. Si uno ve la composición accionarial de TINSA, de Tasa Madrid, famosa, la tasadora de Caja Madrid, Servatas, la de las cajas vascas, etcétera, el 100% de los paquetes accionariales eran de los propios bancos, con lo cual el tasador simplemente se refería a lo que le dijera el director de la sucursal. Esto a mí me ha pasado en una ocasión, en una querella contra un tasador por falsedades en el informe de tasación, donde el arquitecto, cuando va a declarar, yo le pregunto, ¿de dónde se sacó usted esto? Y saca un correo electrónico del director de la sucursal que concede el préstamo, donde le dice, por favor, álzame todo lo posible el precio de esta casa porque necesitamos cerrar el balance de este mes. Yo, obviamente, me quedo de piedra porque, claro, la verdad que no me esperaba esa reacción. No estaba preparado yo para eso. Pero el caso es de que ahí va y ahí está el tema de la posible imputación del director del banco. Pero aquí hay un tema también importante, porque todo esto ha pasado a la vista y paciencia de organismos reguladores, de fiscales, de jueces, de policías, por supuesto. ¿Qué pasó? Es decir, ¿por qué nadie ha actuado de oficio? Y es más, os voy a lanzar una pregunta. ¿Qué creéis que pasaría o que pasa si yo pongo de manifiesto esto en un juzgado de guardia? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué pasaría? No confiamos mucho en la justicia, ¿eh? ¿Eh? Pues directamente que no nos van a dar la razón. Si tú les llegas y les cuentas eso, seguro que el culpable soy yo. ¿Pero por qué crees que pasaría eso? Por la corrupción que hay en la banca y en la justicia. Por eso no creo. Así de claro. Efectivamente, cuando... Es decir, los abogados tenemos esa deformación profesional que nos creemos todo lo que dice la ley. Salimos de las facultades embobados, pensando en que si el Código Penal dice de que el delito de estafa está penado con tanto tiempo de prisión, pues que eso tiene que ser así. Y uno va con la mayor de las inocencias al juzgado diciéndole, señor juez, pero mire lo que me ha pasado, que me han engañado. El tema es el siguiente. Si nosotros, de buenas a primeras, le manifestamos a un juez o a una jueza, le manifestamos, oiga, mire, que es que lo he comprobado, que es que esta tasación está falsificada, es decir, contiene datos falsos o incomprobables. Esto es completamente irregular. Yo no hubiera tomado este préstamo de haber sabido todo esto. El problema es que cuando ocurre eso, el juez, no le estamos pidiendo al juez que haga justicia con nuestro caso particular, le estamos pidiendo que ponga en duda todo el modelo de acumulación económica que han tenido los bancos durante todos estos años. Es decir, un negocio basado en el engaño es lo que donde se han hecho millones y millones y millones de euros, donde se han hecho grandes negocios, le estamos diciendo que se ponga en duda. Hay que tener valor para hacer eso, ¿no? ¿Qué creéis que le podría pasar a un juez o jueza que dijera, bueno, por muy grande que sea el enemigo, pero es que esto es verdad, es que lo que me dice Fernando es cierto? Su casa no tiene 3 habitaciones, vive en ella y tiene solo una. ¿Qué pasaría? A ver. Que sería señalado por el resto de los jueces y estaría desvalorado como juez porque no sigue el juego de los demás. Eso es lo que yo pienso que pensarían los demás jueces de él. Y no se atreverían, claro. ¿Qué más? ¿Alguna otra opinión? Le inhabilita, probablemente, como pasó con Garzón con la trama Gürtel. Sí, de simple. ¿O el pidió Silva? Bueno, esa es la realidad
judicial que pasa lamentablemente sin pena ni gloria por la mayoría de las casas, de los televisores y del conjunto de la ciudadanía, de la sociedad, del pueblo español en su conjunto. Ese es el problema. Fijémonos en una cosa. Aquí ha ocurrido, además es de notorio conocimiento, es decir, aquí ha habido un rapero que ha sido condenado a 3 años y medio de prisión por denunciar en sus canciones la corrupción de la monarquía, y la monarquía corrupta está en libertad. Parece el mundo al revés, ¿no? Con pasaporte diplomático, con inmunidad, con todas esas... Eso demuestra que la justicia es igual para todos, ¿no? Tú viajas y a ti te encierran. Ahí está el quid de la cuestión. Nosotros ya podemos, es decir, tenemos ya un bagaje, a partir de nuestro conocimiento de las hipotecas de UCI, de cómo hemos sido engañados. Además, ya estamos preparando acciones al respecto. Ya tenemos claro, tenemos documentado el engaño. Ahora el problema es de que hay que hacerlo valer. Esa es el 50% ya lo tenemos hecho, ya conocemos cómo funcionan los bancos, ya conocemos cómo nos engañaron. Ahora el otro 50% es exigirlo. Y aquí es donde viene la parte más difícil. Fijémonos en que el sector financiero ha hecho todo esto a la vista y paciencia de todos los estamentos de control. Un informe conocido públicamente también, elaborado no por ninguna organización antisistema, sino lo elaboró la Policía Nacional, planteaba de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores era una organización para delinquir. Esto lo ha planteado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía. No lo ha dicho este abogado que va tan desarrapado y es medio rojo, o rojo y medio. Lo dice un cuerpo policial. Eso es importante. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? Estamos en una situación en la cual está pasando todo esto por delante de nosotros y parece como que no pasa nada, ¿no? Es decir, ¿cuál creéis que es lo que nos falta? ¿Qué es lo que falta aquí aparte? Porque, digamos, ya ¿alguien duda en estos momentos de que los argumentos los tenemos claros, de que tenemos los elementos más o menos claros de qué es lo que ha pasado, de en qué nos han engañado? ¿Alguien tiene alguna duda de que le hayan engañado? Porque a lo mejor yo lo estoy dando por hecho también. ¿Hay alguien que sienta culpa? ¿En algún momento lo habéis pensado? Yo considero que sí que me he sentido culpable en algunos momentos, pero porque quizás tampoco me han dado la información clara para yo decidir libremente. Tú vas con una intención de adquirir una vivienda, te lo ponen todo tan fácil que no te preguntas si estás actuando bien, si eso te va a repercutir negativamente a lo largo de tu vida o por el resto de tu vida. Sí es verdad que te siento culpable por la falta de información, que quizás esto de que lo que suelen decir muchos jueces, el hecho de no saber la repercusión o de la falta de información no te exime de tus obligaciones. Cuidado, no todos somos un libro ni todos nacimos aprendidos. Si alguno de vosotros, a la hora de comentar todo esto o teniendo claro lo que ha pasado, ha sentido o sigue sintiendo culpa, vergüenza o sigue sintiéndose culpable de lo que ha ocurrido. Eso es muy importante tenerlo claro porque eso es precisamente lo que tenemos que evitar, porque eso es lo que precisamente nos convierte en esclavos de una entidad financiera, el ser esclavos de la deuda. Y eso es lo que yo os quiero preguntar. ¿En algún momento habéis sentido culpa? ¿Os habéis sentido culpables de lo que ha ocurrido? Sí, yo aún a fecha de hoy no me siento tan culpable como en su momento, pero sí me sentí culpable. Quizás por tomar una decisión que en teoría, cuando vas a adquirir tu vivienda,
Tú depositas tu confianza, la falta de información que tú tienes te la aporta un asesor, una persona que en este caso a mí me ofrecieron un asesor, mujer, muy cariñosa, que te da una información que tú crees que es la acertada, te pone infinidad de facilidades, con mucho amor, mucho cariño, mucho respeto, te vende lo que te vende, claro. Sí me siento culpable, porque la decisión que yo tomé en ese momento de involucrar a mi familia, de involucrarme a mí en la adquisición de mi vivienda, que para mí iba a ser quizás la más importante de mi vida y es la que más me ha marcado, y supuestamente a mi familia, no tener esa información, o quizás no preocuparme en ese momento de verificar que lo que me estaban contando, una segunda opinión, era lo más viable, lo más factible y lo que verdaderamente más me interesaba. Hoy en día, pues, causa pues, que sí, que no, a lo largo de mi vida y lo que me queda por vivir, pues me está afectando y me ha afectado. Y no tengo esa fuerza quizás de enfrentarme a ellos, porque ellos utilizan el arma de, claro, es que usted no preguntó, usted no sabía lo que iba a firmar, a usted se le informó. Es que, ¿por qué usted no se informó? No, no me informé, no. Ustedes me pusieron a disposición una persona a la que yo pregunté lo que creí conveniente saber y que ellos me contestaron, evidentemente, lo que a ellos les interesaba que yo supiera. Efectivamente, el día de la firma, sin ir más lejos, a mí me ofrecían hasta regalos. De hecho, se terminó la firma y se fueron de cañas con nosotros. O sea, todo muy familiar, todo como muy cercano. Me suena eso. Claro, tú ves Mi padre hoy en día dice, madre mía, todavía hoy me acuerdo de Marimar cuando me regaló el bolígrafo. ¿Y cómo esa señora me pudo engañar de esa manera? Pues porque te lo ponen muy fácil y a la larga, pues claro, no ves lo que te conlleva, pues, la falta de información. Sí me siento culpable por eso, por no haberme informado de otros medios o con otros bancos o quizás con personas que ya tuvieran esa misma financiera en sus proyectos inmobiliarios. Me dejé llevar, pedí ese dinero para esa vivienda y solo conseguí a través de esa persona que me lo ofreciera UCI. Y como no hubo ningún impedimento, pues a la larga eso es lo que me ha afectado, no informarme. Sí me siento culpable, hoy en día sí me siento culpable. No puedo decir más. Ese es el tema. Fijémonos en una cosa, ¿no? Aquí hay una tercera pata de este engaño que hemos visto con el tema de las tasaciones, que es el señor notario. ¿El señor notario nos explicó algo? El día de la firma, recuerdo que a la hora de que te pide el notario los DNIs de las personas implicadas, mi madre tenía el DNI caducado. En teoría, hoy lo sé, pero en teoría yo intuía que una vez que tuviera el DNI caducado no podría firmar, habría que posponer la firma. Incluso yo pensé, bueno, como esto tarda luego, que no es como ahora, vas, te lo dan en el mismo día. Digo, como esto luego tarda, justo con el justificante valdría. No hizo falta. Mi madre firmó las escrituras con el DNI caducado. El notario no hizo referencia en ningún momento, solo dijo, oiga, recuerde que usted tiene el DNI caducado, cuando salga, pida para renovarlo. Nada más. Bueno, esto es lo que precisamente quería trasladaros, ¿no? Un poco como conclusión de este taller, es precisamente que nosotros lo que ha ocurrido es el engaño ha sido muy evidente, lo hemos podido desgranar a lo largo de estos últimos meses. Han sido también unos meses de trabajo en los cuales hemos compartido muchísima información, pero ahora es importante que ese engaño, que esa estafa, acordémonos del mito del trilero del que hemos hablado antes, al principio del taller. El mito del trilero se resuelve con una denuncia, se resuelve con un trabajo en el cual ponemos en evidencia que hemos sido engañados. Evidentemente no nos enfrentamos a un trilero, nos enfrentamos a una mafia organizada, a una entidad financiera cuyo núcleo, cuya base de construcción de su riqueza, de su negocio, es engañarnos a nosotros. Y eso es lo que tenemos que poner de manifiesto, dentro y fuera de los juzgados. Es muy importante que esto no pase sin pena ni gloria en las puertas
de un juzgado. Esto es importante que se conozca, que se difunda. Entre otras cosas, porque si esto queda encerrado entre las cuatro paredes, entre la vergüenza que nos puede generar el haber sido engañados, corremos el riesgo de que esto vuelva a pasar. Y está volviendo a pasar. Eso es lo peor de todo. Eso es lo peor de todo. Ya se está formando una nueva burbuja inmobiliaria, ya sea a través de nuevas hipotecas, ya sea a través de los alquileres. Es decir, se ha pasado de la esclavitud de la deuda a la dictadura del alquiler. Entonces, en un contexto en el que siempre perdemos nosotros. Eso es lo que se tiene que acabar. Tenemos que difundirlo, tenemos que hacer acciones que sean visibles, que evidencien y que pongan a los jueces en evidencia cuando no quieren actuar frente a estafas como esta. El Poder Judicial tiene que sentir el aliento nuestro en sus nucas. Necesitamos que nuestro aliento recaiga sobre la nuca del Poder Judicial, porque es la única manera que podemos, por un lado, zanjar esta esclavitud de la deuda y, por otro lado, evitar de que las generaciones venideras tengan el mismo problema. ¿De acuerdo? Así que nada, bueno, pues muchas gracias a todos y a seguir peleando.